Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Cristian Fernando Arcos Vargas. Hoy vengo a presentarles la historia de mi abuelita, Rosa María Pedraza, quien a lo largo de su vida tuvo muchas experiencias y hoy vengo a presentarles la relación y la contextualización con la historia de Colombia. En primera instancia abordaremos el tema de la ubicación, de cómo afectaba esto en la vida de ella. Y asimismo veremos las ideologías que se manejaban en esa época en cuanto al género. Yo soy bogotana de nacimiento, nací el 20 de diciembre de 1934 y me doy el lujo de decir que nací en la Plaza de Bolívar porque mi madre en esos días, por ese tiempo, tenía una pensión donde albergaba a unos estudiantes y les daba la alimentación y les daba la dormida. Entonces yo nací en esos días, el 20 de diciembre del 34, nací en un hogar católico y apostólico y muy creyentes de Dios. Crecí con el tiempo, ya hacia los 18 años, conocí al que fue mi esposo, nos casamos, duramos más o menos un tiempo juntos bien, después él empezó a manejarse mal y a tratarme mal y nos separamos. Ya me quedé sola aquí con mi papá y mi mamá, los traje a vivir aquí a mi casa. Como bien lo dijo mi abuelita, desde el principio ella nació y se crió en la ciudad de Bogotá. Esto claramente quiere decir que ella no tuvo que vivir ningún tipo de desplazamiento forzoso o tener que dejar sus tierras ni nada por el estilo. Más sin embargo, ella aún así vivió la ideología de la época, que era el machismo clásico, donde la mujer era quien tenía que quedarse en la casa, ocupándose de los niños, de los quehaceres del hogar, de la comida, de lavar la ropa, mientras que el hombre era quien salía y trabajaba por el sustento de la familia. A continuación veremos cómo ella también fue influenciada en términos de ubicación por el conflicto armado que se presentaba en ese entonces en Colombia, ya exactamente en 1980. Y por cosas del destino resulté viajando a San Andrés. Hacía 2 viajes en el mes, traía mercancías, televisores, cigarrillos, equipos de sonido, perfumería, cosas así que la mayoría eran por encargos de personas que me encargaban cosas. Cuando estuve viajando en ese tiempo, conocí a una señora, Magdalena Zúñiga, muy querida, que me dio albergue en su casa y dejé de pagar los 4 días de hotel cuando estaba viajando. Entonces viajaba ahí hasta el día que se descubrió que esta señora viajaba cada 15 días a Panamá, dizque a traer mercancía, pero resulta que detrás de la mercancía que ella traía era mucho contrabando de cigarrillo y droga para mandar a los llanos, porque ella era de allá, era de llanera. Entonces cuando se descubrió eso, pues yo me retiré del lado de ella pensando que de pronto pues me pudiera meter en problemas muy serios, entonces ya no volví. Según Melo, la riqueza y el poder de los narcotraficantes se advirtieron entre 1976 y 1982. Sus fortunas se exhibían eran los mágicos. Sus consumos conspicuos crearon una nueva estética que se impuso poco a poco en todas partes. Joyas ostentosas, ropas estridentes y de marca, casas y edificios con excesos de lujos, griferías y decoraciones doradas, operaciones de cirugía plástica que convertirían a las mujeres en afetos que se exhibían junto a carros y joyas lujosas. Esto se relaciona directamente con la anécdota que acaba de presentar mi abuelita, ya que esto sucedió en 1980 exactamente, cuando ya se encontraba en la isla de San Andrés realizando sus actividades de comercio y todo este plan. Y en ese mismo año fue cuando ella se entera de que su amiga que le estaba dando hospedaje era quien realizaba o estaba implicada en actos de narcotráfico de estupefacientes y de mercancía de contrabando que iban directamente a uno de los puntos calientes del llano, que era donde
varios narcotraficantes tenían sus zonas de comercio y todas sus zonas de control. Esto demuestra claramente el poder que tenían las guerrillas y el narcotráfico en todo el territorio colombiano. Asimismo se puede evidenciar que involucraba tanto como gente del común como gente que ya estaba dentro de ese mundo en el que se hacían actos delictivos y se manejaba por medio del miedo y del terror. Ya por último veremos cómo ella en su época manejaba el tema de la educación con sus hijos y con su familia. Pues mi esposo él no era creyente en Dios ni nada de eso, era, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. ¿Ateo? ¿Ah? ¿Ateo? Sí, era como ateo y comunista. Él era muy simpatizante del Partido Comunista y no creía en Dios ni le gustaba ir a la misa y siempre teníamos problemas por eso. Y él no quiso en ningún momento que a mis hijos se les inculcara la religión ni nada de esas cosas, que Dios no existía. Los hijos de la primaria siempre estuvieron en escuelas públicas aquí en el barrio San Rafael. Y después ya cuando entraron a la secundaria también, mi hijo mayor estudió en el Salesiano y mi hija también estudió en un colegio del Sagrado Corazón de Jesús. Los otros dos estudiaron en colegios oficiales de aquí del barrio. Pero entonces no fue sino el solo bachillerato nomás. Ninguno de los 4 hijos hizo carrera.